Bueno, el tema de hoy es un tema súper profundo, súper interesante, fundamento bíblico de la iglesia y fundamento de esta serie de estudios bíblicos que estamos compartiendo. En esto creemos. Vamos a hablar de la Trinidad. Vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad, del misterio, de la historia y de adoración. La Trinidad no es un invento, gente, no es un concepto inventado por la iglesia, es la manera en que Dios mismo se reveló durante la historia. Dios se reveló a sí mismo en la historia de de la redención. El Padre envía, el Hijo es enviado y el Espíritu Santo aplica, guía y vivifica. Así que la definición clásica de la Trinidad, ¿verdad? Es que Dios es uno en esencia, vamos a hablar de eso. Dios es tres en persona y cada persona es plenamente Dios. ¿Sí? La Biblia no utiliza la palabra Trinidad, pero revela la realidad trinitaria desde Génesis hasta Apocalipsis. La definición clásica, Dios es un solo ser, una sola esencia que existe eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres afirmaciones inseparables donde cada persona es plenamente Dios. No es una contradicción porque no es uno y tres en el mismo sentido, es una esencia y tres personas. Bueno, la definición clásica, Dios es un solo ser, una sola esencia que existe de la eternidad a la eternidad en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ya les mencioné, cada persona es plenamente Dios. Se lo pongo de diferentes maneras visuales, de manera que lo podamos recordar, porque es importante que sepamos que la esencia, el ser, es uno, aunque hay tres personas. ¿Ok? Es una revelación, no es una invención. El Dios Trino no fue creado por la iglesia, Él mismo se reveló durante la historia. La Trinidad no se revela de golpe, la revelación de Dios es progresiva y es acumulativa y es pedagógica. Él se revela la primera vez, el Espíritu Santo se revela durante la creación, ¿verdad? En Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego hay una revelación plena en Pentecostés, en Hechos 2. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos que la revelación de Dios es progresiva y acumulativa y es pedagógica porque Él nos está enseñando a conocerle. El Hijo tuvo una primera aparición en Génesis 1:3 y Juan 1, del 1 al 3, donde dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. ¿Eh? Y también se encuentra en Génesis 16, en Éxodo 3 y en Josué 5, donde están las apariciones del ángel de Jehová, hasta que llega la revelación plena en Juan 1:14 y en los evangelios que vemos entonces a Jesucristo que viene encarnado. El Padre, la primera aparición, está implícito en Génesis 1:1 como la fuente y el origen. Ahí es donde nosotros vemos a Elohim, al Dios creador y al Dios pluro. Pluro significa plural, o sea que Él es, en esencia, es Dios, sin embargo, tiene tres personas. Así que esa revelación plena que está explícita en Jesús cuando Jesús ora al Padre Nuestro en Mateo 6, cuando Jesús ora en San Juan 17, al Padre y yo uno somos y que ellos sean uno conmigo como yo contigo. Esa revelación plena es progresiva y nos va mostrando en la palabra desde el comienzo hasta el Apocalipsis las tres personas de la Trinidad que cada uno de ellos son plenamente Dios, sin embargo son una sola esencia. Por tanto, la Trinidad no es una invención de la iglesia, sino que es una revelación, donde Dios va revelándose progresivamente, pedagógicamente y acumulativamente durante la historia y la palabra. ¿Ok? La evidencia en las escrituras. Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. En la bendición sacerdotal. ¿Ves?
Pluralidad. El bautismo de Jesús, donde vemos la teofanía. Está el Padre habla, el Espíritu Santo bautiza y Jesús está encarnado. La gran comisión, y por todo el mundo predicar el Evangelio a todas las naciones. So, la Biblia revela la unidad, pero también la distinción simultáneamente. So, Él es uno, pero es tres personas. So, Dios es el Dios pluro. Ese es Elohim, que está revelado y evidenciado a través de las escrituras. ¿Por qué no aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Mucha gente pregunta eso, ¿verdad? Y en realidad la Biblia revela al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pero esa palabra per se no existe en la palabra de Dios, sino que la iglesia acuñó el término para defender la fe. No es filosofía griega, es teología bíblica organizada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que durante la palabra hay muchas épocas, hay muchas temporadas. Cada una de esas épocas o temporadas bíblicas en las que Dios administra su relación con la humanidad de una manera particular, eso se llama una dispensación. ¿Ok? Cada dispensación, que no es una forma distinta de salvación, es una época. En cada una de ellas incluye una revelación específica de Dios, se incluye una responsabilidad humana, hay una forma particular de interactuar con Dios y hay una progresión pedagógica hacia Cristo. Y aquí me voy a detener. Esta revelación y esta progresión pedagógica hacia Cristo sucede porque nosotros salimos de el paraíso, de nuestro estado original. Y cuando nosotros salimos, perdimos la conexión, perdimos la esencia, perdimos la naturaleza. Entonces, estas no son formas distintas de salvación, sino que son administraciones del conocimiento de la naturaleza divina y de la esencia divina para llevarnos de regreso a Dios. ¿Ok? Así que esta progresión y esta administración de Dios y de su revelación de sí mismo, ya ustedes vieron en las clases anteriores de la existencia de Dios, de la naturaleza de Dios, de los atributos de Dios. Ustedes han visto cómo Dios se va revelando progresivamente conforme a las épocas, conforme a la necesidad y conforme a las situaciones, de manera que podamos conocerle. Pero Él sigue siendo Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la Trinidad? La Trinidad siempre actúa unida, pero cada dispensación acentúa la revelación de una persona sin excluir a los otros dos. Me explico. Cuando Jesucristo está encarnado, va a ser entregado y está en el Getsemaní, Él está orando por nosotros. Él ahí habla al Padre, el Espíritu Santo le consuela y están los tres reflejados en esa imagen. ¿Sí? Así que hay una revelación de las tres personas de la Trinidad donde cada uno de ellos son Dios, pero es una sola esencia. Entonces, esos acentos, ¿verdad? Se nota a través de la historia y a través de la palabra. Por ejemplo, cuando Elohim, el Dios pluro, el Dios creador, dice hagamos al hombre. ¿Eh? Él no habló en singular, él dijo hagamos, lo habló en plural. So, pero sin embargo, dice hagamos al hombre, pero habla que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y que el verbo era Dios y era con Dios. Por tanto, ahí se revela esas tres personas de una misma esencia. So, y así tenemos muchísimas ejemplos durante la palabra donde cada dispensación acentúa una persona. So, primero se revela el Padre, luego es revelado el Hijo y luego es revelado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo queda con nosotros como consolador. So, comenzamos entonces con el desarrollo histórico y cómo los teólogos explicaron la Trinidad. ¿Ok? So, primero que todo, tenemos a Tertuliano, que fue el primero que utilizó el término Trinitas.
y él fue quien desarrolló la fórmula esencial de una sustancia y tres personas. El contexto era que necesitábamos tener una respuesta para combatir el modalismo, y el modalismo es el ejemplo de que una sola esencia se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, el agua. El agua tiene tres formas: sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? H2O. Tienen la misma composición química. Sin embargo, el agua, una misma molécula de agua puede ser sólida, pero esa misma molécula no puede ser a la vez sólida y líquida. Tiene que ser o sólida o líquida o gaseosa, pero no puede interactuar entre sí. Serían diferentes moléculas de agua del mismo género, ¿sí? So, el modalismo dice que algo cambia de modo o cambia de forma o tiene una manifestación diferente. Y entonces, al Tertuliano definir el término trinitas, lo que hace es que combate es el modalismo, ¿no? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que interactúan entre sí. O sea, Jesucristo le oró al Padre, el Padre habló al Hijo, el Espíritu Santo estuvo con ambos, así que entre ellos interactuaban. Y esa es la diferencia, ¿no? So, Trinitas defendió la fe frente a persecuciones, frente a herejías, y contribuyó a la iglesia cristiana primitiva. Y bueno. Este es el fundamento y el padre de lo que llamamos ahora eh, la Trinidad, porque fue quien primeramente lo escribió y fue el primero que escribió en latín también la Biblia, creando un puente con otras culturas. ¿Eh? Así que de ahí salió el término, no está en la Biblia, se lo inventó Tertuliano. Gracias a Tertuliano hablamos de la Trinidad hoy en día. ¿Ok? Y luego entonces tenemos otros dos grandes pensadores, Atanasio y la defensa del Hijo, donde él saca la definición que de la misma esencia que el Padre. O sea, él defendió que el Hijo no era una criatura, no es que Dios lo creó, sino que es Dios mismo y tiene la misma esencia, el mismo ser, la misma sustancia. Ellos tres son sustancia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Y él era un teólogo y obispo del siglo IV de Alejandría y era defensor de la fe porque había una doctrina que negaba la divinidad de Cristo. Entonces él surge para hacer una afirmación y combatir esa doctrina. Así que él defendió la esencia divina, que era la misma esencia del Hijo y del Padre, en uno. ¿Ok? Que, diciendo que Jesucristo no era una criatura, sino Dios mismo. ¿Ok? Luego entonces tenemos lo que se llaman los padres capadocios. Los padres capadocios, Capadocia, pues si no lo han escuchado, es una región en el área de Turquía y Grecia que incluía Éfesos, donde estaba la iglesia primitiva. Y estas personas pues fueron Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio Nacianceno, cuya colaboración dio forma decisiva a la doctrina cristiana, especialmente a formular la Trinidad como un solo Dios en una esencia de tres personas. Ellos estuvieron muy activos en la región de Capadocia, en la actual Turquía, y defendieron su fe desarrollando un lenguaje teológico preciso para hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así que ellos hablaron de lo que es la usía, la esencia, lo que Dios es. Dios es uno, y esa es la declaración y la bendición sacerdotal lo establece también. So, si ustedes escucharon cuando nosotros hablamos de lo que es la exusía, que es el poder de escoger, el poder de decidir, de tomar decisiones, esa es nuestra esencia, lo que nos distingue a nosotros en el reino animal si hablamos de género y especie. El género animal, la especie humano, lo que nos distingue es que es nuestra esencia de tomar decisiones. Nosotros somos seres pensantes y entonces esas decisiones y ese pensamiento, esa esencia es lo que nos distingue, pues la esencia de Dios son las características de su esencia de que Él es uno.
y esa esencia no es transferible y no es compartible, o sea, no se puede compartir, son los atributos que no se comparten. ¿Eh? Y la hipóstasis, que es la persona, que son tres, hay tres personas con una sola esencia, una distinción sin división, donde cada uno es Dios plenamente. Lo que llamamos entonces la dinámica interna de Dios son otros pensadores, otros teólogos más influyentes en la fe cristiana, que era Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, y ellos representaron a Dios con unas analogías. Agustín con la analogía del amor, ¿verdad? Donde está el amado, el amor y el amante es el Padre, el amado es el Hijo y el amor es el Espíritu Santo y donde Aquino lo definió en términos de relaciones de origen, que las personas se distinguen por las relaciones eternas, o sea, cuando hablamos de personas aquí estamos hablando de Dios, por la paternidad, por la filiación y la procesión. Todos estos pensadores a través de la historia han tratado de explicar la esencia de Dios en el que Él es uno en tres personas. ¿Bien? Ahora bien. Cuando nosotros vemos todo eso, eso crea confusión cuando las personas empiezan a hacer las preguntas de identidad, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Dios no pertenece al orden creado. Ese es el peligro de las analogías. Él es el creador. Por tanto, cualquier analogía que nosotros tratamos de hacer tiene fallas. Así que las analogías ilustran, pero no definen. Ninguna de ellas puede capturar la esencia divina en su totalidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos que Dios es como un acorde que está en perfecta armonía, cada nota tiene su personalidad única, pero las tres, ¿verdad? Cuando hay un acorde en música, tenemos tres notas. Está eh, la, la primera, la tercera, la quinta, hay tres notas. Y esas tres notas están ahí pero se escuchan unidas. Eso sería una analogía para describir las tres personas con una sola esencia, que es la música, que es la armonía, que es el acorde. Perfecto. Pero ellas sería se quedaría corto al explicarlo porque Dios no pertenece al orden creado. Si hablamos del sol y los planetas, o el sol y la luna, todas esas analogías que tratamos de hacer para explicar a Dios siempre se quedan cortas. Por eso, la regla de oro es que las analogías ilustran, pero no definen, y ninguna de ellas puede capturar la esencia divina. Cuando vamos entonces a desmentir esas analogías, pues ya les hablé de la del agua, ¿verdad? Que el error es el modalismo. Por lo tanto, Dios no cambia de forma. Dios es Dios en sus tres personas. Y si hablamos del sol, la luz y el calor, pues entonces está lo que se llama el arrianismo, que era un error que afirmaba que el Hijo fue creado por el Padre y por tanto no era eterno ni plenamente divino. Y esto es lo que estaban tratando de combatir estos errores de pensamiento, porque Jesucristo es Dios. ¿Eh? Entonces, en el concilio de Nicea, en el año 325, se afirmó que el Hijo era engendrado, no creado de la misma sustancia del Padre, defendiendo la plena divinidad y la eternidad de Dios. Por tanto, Jesucristo no fue creado, él fue engendrado, o sea, él lo que utilizó fue un método para hacerse carne, para ser encarnado, pero eso no quitó su divinidad. Si vamos entonces a la palabra, en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos naturaleza divina y así tenemos la naturaleza divina y eso nos va a explicar por qué la esencia no es lo mismo que la naturaleza. O sea que la naturaleza es physis, la esencia es usía, la esencia es lo que Dios es en sí mismo. Él es eterno, Él no fue creado, Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo y solamente ellos tres poseen esa esencia divina, esa sustancia divina. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Nosotros reflejamos su naturaleza. Y la naturaleza es un conjunto de atributos o cualidades
que se puede participar por gracia. ¿Cómo por gracia? Porque el dueño de esos atributos nos lo comparte, nos lo da como un regalo. Por tanto, los atributos que se pueden compartir, que son comunicables, el amor, la paz, la paciencia, todos estos atributos de Dios son compartibles. Ahora, los que son esencia, omnipresente, omnipotente, eso no es compartible. O sea, Él no lo comparte con nadie. Él no comparte su gloria con nadie, porque su esencia es lo que lo hace Dios. ¿Eh? Así que esto, al nosotros poder entender e interpretar la diferencia entre naturaleza y esencia, podemos entonces interpretar correctamente lo que está en las escrituras y lo que nos dice en 2 de Pedro 1:4, que participamos por gracia en su unión, no por esencia. Nosotros no somos dioses, no tenemos autoridad divina intrínseca. Dios es Dios. La palabra utilizada aquí para dioses es una palabra que refleja autoridad legal, no refleja esencia. ¿Ok? Cuando hablamos de esencia es de usía. eh, y eso son cosas que crean un conflicto interno de identidad. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que nosotros somos partícipes por gracia de su naturaleza y Él sigue siendo Dios, ¿ok? So, eso para mí es bien importante que eso quede bien definido, porque hay un peligro inmenso cuando se malinterpretan estas palabras. ¿Eh? Y para los que eh, piensan, ¿verdad? Que es que la Biblia lo dice claramente, bueno, la Biblia fue escrita en varios idiomas. Por eso es importante conocer lo que son los diccionarios bíblicos interlineales. ¿Qué es lo que hacen esos diccionarios bíblicos? Te traen el idioma original, por ejemplo, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento griego y arameo, y te da la definición de cada una de esas palabras en el idioma original. Todas las versiones que existen de la Biblia son traducciones, son interpretaciones que intentan capturar la esencia de las palabras en el idioma original y traducirlas al idioma al que están cambiando. Pero no quiere decir que ahí está una verdad absoluta. Por tanto, nosotros tenemos que buscar la revelación de Dios, la unción nos capacita, tenemos que ir a estudiar la palabra en el idioma original y buscar la revelación divina para que entonces esto surja y nos dé lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué ocurre cuando malinterpretamos? Quedamos en el peligro de la soberbia espiritual. ¿Eh? El Salmo 82 es el que me estaba refiriendo hace un ratito. Son títulos funcionales no ontológicos. ¿Qué es la ontología? Ontología es el estudio del ser, el estudio de la naturaleza. La ontología cristiana lo que hace es que estudia el ser desde la perspectiva divina. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quién es Dios? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con todos estos estudios, esta serie de estudios bíblicos, en esto creemos. ¿Ok? Así que la ontología cristiana hace una reflexión sobre el ser desde la fe, afirmando que toda realidad existe porque Dios es el ser absoluto, la fuente y fundamento de todo lo creado. Dios posee esencia divina única, eterna, inmutable, mientras que las criaturas, o sea, los creados por Él, tenemos un derivado, un participado. Nosotros recibimos la existencia de Él y esa visión permite comprender la diferencia entre el ser necesario que es Dios y los seres que somos nosotros, la creación, y ofrece un marco para hablar de la Trinidad, la encarnación y la relación entre Dios y el mundo sin confundir adopción con divinidad. ¿Ok? Ah, aire. Son nuestra verdadera identidad. Somos hijos por adopción, coherederos por gracia, santos porque Él es santo,
luz porque Él es la luz, somos criaturas redimidas y dependientes y Él sigue siendo Dios, su esencia le hace Dios y Él tiene tres personas y cada una de esas tres personas son completamente y plenamente Dios. ¿Ok? Por tanto, cuando nosotros entonces entendemos el concepto de la Trinidad, nos damos cuenta que esto no es un rompecabezas que tenemos que resolver. Es un misterio que nos trae salvación, que nos adopta y nos transforma, que no somos dioses, que somos hijos amados del Dios Trino y que toda esta revelación progresiva y acumulativa de lo que es la naturaleza divina, de lo que es la existencia de Dios y de lo que es la Trinidad, las tres personas, un solo ser, fueron dadas para regresarnos a la relación con el Padre, para regresarnos al paraíso, para regresarnos al diseño original. Por tanto, adoración va sobre comprensión. No necesitamos comprender todo, necesitamos obedecer, necesitamos adorarlo, necesitamos amarlo, porque Él es.